Desde la victoria en el Mundial 2010, lo que más se cotiza es la exportación de nuestra forma de entender el fútbol. Hoy, Edgar Melchor y Juan Clavijo nos van a llevar a países como Kazajistán, India, China, Estados Unidos o Moldavia. Ellos nos van a acercar la experiencia de varios entrenadores españoles que han decidido emigrar de nuestro país con el fin de inculcar la filosofía de juego. Y tanto Edgar Melchor como Juan Clavijo están ya en la mesa con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Enrique Plaza y Elena Narváez. Pues sí, nos hemos dado una vuelta por el mundo y hemos comprobado que el fútbol español traspasa muchas más fronteras de las que nos podemos imaginar. ¿Cuál es el motivo? Tú, Enrique, lo acabas de decir. Esa noche mágica donde un tal Andrés Iniesta levantó a todo un país con ese gol en el minuto 116 que daba el Mundial de Fútbol a España. Todos lo vivimos con emoción, ¿verdad, Edgar? Se me ponen los pelos de punta. Tengo los pelos de punta ahora mismo. Es brutal. Yo recuerdo el momento y fue algo... Sí. ¿Dónde estabas en aquel momento, Juan? Pues seguramente estaba con mejor voz que hoy, eso seguro, y sobre todo estaba creo que con mis padres, con mi familia y vibrando, por supuesto. Mira, nuestro primer protagonista, Enrique, nos va a explicar por qué este acontecimiento, esta victoria en el Mundial, supuso un antes y un después en la exportación de nuestro estilo de juego. Él es Fran Pérez, quien ha decidido conocer el panorama futbolístico mundial por su propia cuenta. Ahora es el coordinador de la cantera del Delhi Dynamos Indio, uno de los varios equipos exóticos que nos vamos a encontrar hoy. Es evidente que para inculcar tu propia idea de juego, lo primero que has de hacer es adaptarte al entorno, al club e incluso a las tradiciones del país. El propio Fran Pérez es un experto en estas situaciones, ya que además de la India, ha pasado por Estados Unidos, New Jersey concretamente, y Qatar, donde se celebrará el Mundial del 2022, por lo que su objetivo es que como anfitriones lleguen preparados a la cita. Así nos lo cuenta a El Prisma. Eres tú el que se tiene que adaptar, no son ellos los que se adaptan a ti, no. En Estados Unidos fue el lugar más sencillo. La personalidad de los norteamericanos es similar a la nuestra y sobre todo tienen un respeto al entrenador que no hay en ningún otro país. Luego en Qatar sí es más complicado, no es solo la sociedad, también es la cultura, es la religión. El deporte es todo relacionado al mundial, a intentar que el jugador árabe tenga esa experiencia, pero al final es gente más cómoda. En India también ocurre igual, te tienes que adaptar al rezo, al parar los entrenamientos. Es un desastre a nivel social y organizativo este país. Pero hay que decir que exportamos muchos entrenadores no ya para primeros equipos o primeras divisiones, Exacto. sino para escuelas de fútbol, Exacto. para enseñar a los más pequeños y crear una cultura allí, ¿no? China, precisamente, ahora vamos a seguir en el continente asiático, pero nos vamos a acercar a China, porque precisamente vamos a hablar con un hombre que se ha marchado a una academia en terreno, como digo, oriental, y desde el verano de 2015 llegó para ser entrenador de las academias de Nike dentro del país. Ahora es el coordinador de las escuelas nada más y nada menos del Fútbol Club Barcelona en la ciudad de Chengdu, donde los niños tratan de aprender el modelo futbolístico traído de España. Los niños salen del colegio y la mayoría pues llevan un balón o pueden jugar con un balón incluso en la calle. Y aquí en China pues esa cultura pues no existe, no hay niños jugando en la calle por lo general. Hay bastante precaución con los niños porque se lesionen, pequeños detalles de la cultura que hacen que el crecimiento desde ya muy pequeñitos sea un pelín diferente y al final todo influye en ese aprendizaje. En China los jóvenes ven el fútbol español como el mejor del mundo, como hemos podido comprobar. Al principio, Cote se comunicaba con ellos en inglés. Después de 3 años ya controla el idioma local, que ya tiene su mérito, y su principal reto es lidiar con la forma de ser de la sociedad. Lo que más les está costando a los niños aquí es aprender a tomar decisiones por ellos mismos, un poco autonomía a la hora de, pues de decidir las diferentes situaciones de juego que se le van proponiendo. Están acostumbrados a metodologías de mando directo, de hacer todo lo que se les diga y una vez que se les da la opción de decidir, pues les va costando más. Pero Edgar Melchor, algunos de estos entrenadores también son gente que ha vivido situaciones de primer nivel deportivo. Sí, sin duda, como por ejemplo el siguiente protagonista, Gerard Nus. En la actualidad es el máximo responsable del Irtis Pavlodar de la primera división de Kazajistán. En la primera división es la máxima categoría. Pues tuvo que emigrar para formar parte del cuerpo técnico de un conocido de la afición madridista, que es Rafa Benítez, justo cuando entrenaba a Liverpool además. A ti seguramente te va a sonar. Sí, a mí me suena de algo, Sí. Creo que he oído su nombre. A ti te suena, sí. A mí también. Y a ti también, Elena. Desde que en 2007 formó parte del cuerpo técnico de Benítez, ha pasado por clubes y selecciones de hasta 3 continentes, que se dice pronto. Corea del Sur, en Asia, Australia, en Oceanía, y Ghana, donde estuvo en la selección en África durante las Todo un trotamundos, ¿verdad? Sí, durante 2 Copas de África, la de 2015 y 2017. En todos ellos, Nus ha aplicado la misma fórmula para alcanzar sus objetivos. Creo que yo soy uno de esos de que se ha aprovechado de todo el nivel tan alto de fútbol y de cultura de fútbol y ahora vamos fuera y
y intentamos enseñar cosas que para nosotros son muy obvias, muy evidentes, pero la adaptación como tal, empezando por en ese caso como entrenador, pues tiene que ser importante. Hay cosas que uno tiene que modificar de su conducta. Escuchando a todos estos entrenadores, seguro que a muchos de nosotros se nos viene la misma pregunta a la cabeza. ¿Cómo se comunican con los jugadores? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cómo lo hacen? ¿Con gestos? ¿El idioma internacional? Va por ahí, va por ahí. A lo mejor llevan traductores. También, Por ejemplo, también. Los dos, ¿habéis acertado los dos? Javier Clemente y Camacho, que no parecen personas muy cosmopolitas, No. han entrenado en lugares como Camerún, China, Exacto. y me pregunto, ¿cómo se entenderían con los jugadores? Se quiere apuntar el tanto, pero la que más ha acercado Sí, ahora mismo Elena, es Elena. Elena. Todo hay Yo que siempre. decirlo. Pues el propio Gerard Nus nos presenta una alternativa muy particular. La comunicación, evidentemente verbal, es importante, pero luego hay un aspecto, una expresión que me gusta mucho, que se me quedó marcada del tiempo en Inglaterra, de los 4 años que viví allí, que es el body language, la expresión corporal. Aunque no entiendas el idioma, aunque no nos entendamos, pues sí que uno aprende rápidamente a reconocer si alguien está más o menos de acuerdo con lo que se dice. Esta canción seguro que os suena, por lo menos a los más futboleros. Sí, me suena. Que es la de la Eurocopa, no sé si os acordáis. No mucho, porque a Me España acuerdo. no le fue No le fue demasiado bien No. la última Eurocopa, la verdad, pero bueno, esto hace que nos traslademos ya a nuestro continente, a Europa. En este caso, hemos cogido el avión para viajar hasta Grecia. Allí se encuentra Juan Ferrando, que es el actual entrenador del Bolos de la tercera división del país. Se trata de su segunda etapa en tierras helenas, donde ya estuvo hace 3 años dirigiendo al Ergotelis en la categoría de plata. No obstante, su paso por Moldavia en el Sheriff y su enorme experiencia en el fútbol base español le han llevado a desarrollar su propia idea de juego. Eso sí, no todo se basa en inculcar. No se trata de inculcar, sino se trata simplemente de que uno tiene una idea de cómo jugar y llevarla a cabo a través de los entrenamientos y de las tareas de entrenamientos. Tal y como hemos visto en otros casos, la comunicación jugador-entrenador es vital, lo que hemos hablado antes de los gestos, del lenguaje corporal, pero al igual que Gerard Nus, el propio Ferrando también ha creado su propio método en consonancia con sus pupilos. Bueno, en Moldavia dio la casualidad que el vestuario habían jugadores de 9 países diferentes, con lo cual montamos una especie de jerga para entendernos, y existe solo el lenguaje del fútbol, y por tanto sea en Grecia, en Inglaterra o en España, al fin y al cabo el entrenamiento, las tareas, el trabajo diario, la competición es similar en todos sitios. Ya hemos conocido a protagonistas que tenemos en Asia y en Europa, en el fútbol, que no sería de primera línea para nosotros, para gente que vivimos ligas de primer nivel en nuestros países. Pero también tenemos gente en otros continentes, en América, por ejemplo. Sí, efectivamente, Enrique. Cruzamos el charco hasta Paraguay, concretamente. Allí está Marc Alstesa. Este joven catalán emigró hace 2 meses para entrenar al club guaraní Reserva, poco después de abandonar el Fútbol Club Andorra de la primera división catalana. Su anterior periplo en la Federación Kazaja y su buen desempeño tanto en el Girona B como en las categorías inferiores del Español y del Barcelona le han llevado a la siguiente conclusión. Los que nos dedicamos a entrenar sabemos que el fútbol es un deporte donde existe pues una inestabilidad geográfica importante, y sí existen situaciones evidentemente duras porque estás lejos de tu casa, a nivel cultural, pero este trabajo está hecho para gente de mente abierta, sino que el fútbol lo que tiene es que no entiende de idiomas, no entiende de culturas, el fútbol solo es uno. Además, Castellsagué nos ayuda a comprender cómo es el fútbol paraguayo y la pasión que despierta entre los aficionados. Sin embargo, su labor principal es reforzar la mentalidad colectiva del grupo. Lo que me estoy dando cuenta aquí es que los jugadores están muy caracterizados por tener su posición. Lo que estoy intentando sobre todo es que trabajen todos, tanto en ataque como en defensa. Ese factor de conjunto, de equipo, de grupo, es lo que más ahora mismo me está costando que entiendan, pero ha habido una mejora muy importante en estos 2 meses que ya llevo aquí. Hablabas antes, Enrique, de Sudamérica, pero es que incluso en Angola tenemos españoles. Y a ver, Elena y Enrique, ¿sabéis cuántos entrenadores hay actualmente en este país? Mira, yo no lo sé, pero me fío tanto de Elena que voy a afirmar su respuesta. A ver, Antes de mojarme, hablamos de entrenadores españoles, ¿no? Sí. sí. 25.
Uy. Pero- Igual no lo firmo, igual son es demasiados. es que ni al palo, ya que estamos con las guerras 10. futbolísticas, que no, te estás A yendo las nubes, te has ido a las nubes. Sí, ¿eh? sí, sí. Cerca de 300, como lo oyes. Tony Cosano es uno de ellos. Lleva 10 meses en Angola como director de la Academia del Atlético Petróleos de Luanda, que es un club, además también aquí, en este caso, de la primera división angoleña. Este catalán, además, conoce el fútbol africano muy bien, pues antes de esta experiencia había vivido 8 meses en Argelia, donde llegó de la mano de un compañero que trabajaba en la selección de Gabón. Y por si fuera poco, Cosano también ha disfrutado de cerca el fútbol de Corea del Sur. En todos estos países ha dejado huella merced a su experiencia en las escuelas del español, por ejemplo. Le hemos preguntado sobre la situación económica con respecto al fútbol en Angola. Le escuchamos. Clubs humildes, las condiciones son mucho más precarias incluso que en España, que ya lo son en España. Los sueldos son precarios, cobras en negro y esa es la realidad de la gran mayoría de entrenadores de fútbol base de España incluso. Imagínate aquí en Angola. Es un mundo muy diferente al que vivimos aquí, por lo que dice. Es totalmente diferente nada que ver. y muy complicado, sobre todo, adaptarse pronto incluso a lo que es la sociedad. Y es que, de hecho, hace un rato Fran Pérez desde la India o Gerard Nus desde Kazajistán nos decían precisamente qué supuso para ellos esta adaptación a los diferentes países en los que han estado. A Tony Cosano le ha costado un poquito más acomodarse, como acabas de decir, Enrique, a un continente, el africano, que efectivamente es muy diferente al nuestro en muchos aspectos. Aquí en Angola, tanto a nivel personal como a nivel profesional, el impacto es muy grande. El ritmo, todo. O sea, los olores, la situación de la gente, lo vulnerables que nos sentimos los blancos aquí en África, por cosas, por un mosquito que te puede pasar el paludismo, que luego al final se cura con una medicación a la que nosotros tenemos acceso y lo pasas como un resfriado, pero te sientes vulnerable y es un impacto agresivo. A pesar de las dificultades del idioma, para estos emigrantes del fútbol español, todos coinciden en que en el terreno de juego la lengua que comparten es el balón, sobre todo el fútbol, lo que más les une. Así lo resume Fran Pérez, coordinador de la cantera del Dinamos Indio. El lenguaje común es el balón, no son las palabras. Si tú estás a gusto en el campo, todo es más fácil. El idioma pasa a ser un segundo plano. Después de estos testimonios, lo que está claro es que el fútbol español está en un momento dulce. No todo se reduce a los duelos entre el Madrid y el Barcelona. Hay muchos personajes anónimos que llevan la mochila de nuestro deporte siempre a cuestas por todos los rincones del mundo. Muchas gracias, Juan Clavijo y Edgar Melchor. Ha sido un gran reportaje muy interesante. Gracias a vosotros. Gracias a los dos.